usuario de hoy ha entendido que es mejor comprar un inmueble y arrancar y ir escalando. Como una persona de Guatire, 3 años después compró un apartamento en San Antonio de los Altos, 4 años después compró un apartamento en Colinas de la Tabona y hoy vive con una muy buena vista en 140 metros de los Majanos. La cosa más chimba del sector inmobiliario es que todos quieren vender metros cuadrados. El cliché de Es más que de lo mismo. yo te vendo metros cuadrados, yo te vendo metros cuadrados. No. Que lo que está pasando en nuestro país es un mercado dinámico, constantemente en movimiento, independientemente de que ha tenido unos bajos y unos altos, no ha dejado de moverse. En Venezuela hubo algo crítico en nuestro país. Eso, por supuesto, se sintió en el mercado inmobiliario, en todos los sectores de inversión en el país. Pero luego de ese periodo, a partir del 2019, se incrementaron las inversiones en Venezuela y eso no ha parado hasta el día de hoy. Quien está viendo esto realmente son las personas que tienen visión. Hay compradores de 100.000 a 250.000 dólares en este país. Sí, hay. Por supuesto. Hay compradores de 250.000 a 500.000 dólares. Sí, Sí, hay. Hay de 500.000 a 1 millón y de 1 millón en adelante, por supuesto. Cuando tú apuntas hacia otro sector, vas a darte cuenta que hay un movimiento en todo tipo de escalas de eso. Yo te vendo visión, yo te beneficio. vendo un patrimonio, yo te vendo inversión, yo te Exacto. vendo crecimiento, yo te vendo proyección. Sean todos bienvenidos a Sharkcast, el podcast de los tiburones. En este episodio quiero presentarles a 2 invitados muy especiales. Ildemaro Carrero, especialista en inmuebles de alto valor, y Rómulo Alcalá, especialista y experto en negocios inmobiliarios escalables en el tiempo. Estos 2 panelistas, que estoy sumamente agradecida, van a hablar un poquito acerca de cómo es eso de que si se puede o no se puede invertir en inmuebles en Venezuela. Gracias, Ildemaro, por venir. Y a ti por invitarme. Estamos, la verdad, que en sincronía, porque hemos estado dándonos cuenta que la verdad es que hay inmuebles de alto valor que se están moviendo en el mercado inmobiliario. Tú vas a hablarnos un poquito más adelante de eso. Rómulo, gracias por venir el día de hoy. Gracias por la invitación y espero que le guste a toda tu audiencia este programa. Mira, eso de los negocios escalables en el tiempo a nivel inmobiliario en Venezuela, ¿eso existe? ¿Tú crees que eso existe? Sí, por supuesto, funcionando. Funcionando ahora, eres testimonio de eso. Claro. Rómulo Alcalá en este momento es representante y CEO de una empresa que ha demostrado que se puede sostener en el tiempo negocios que, bueno, van a ir con una visión muy clara escalando en el tiempo. Entonces, sí es posible. Ahora bien, vamos a desmitificar estas cosas de que sí vale la pena o no con data dura. Por ejemplo, si vamos un poco más atrás, tuvimos épocas en las que la realidad país, porque bueno, para nadie es un secreto que estamos haciendo este podcast en Caracas, Venezuela, y me encantaría que todos los que nos están viendo desde el exterior pudiesen saber que lo que está pasando en nuestro país es un mercado dinámico, constantemente en movimiento, independientemente de que ha tenido unos bajos y unos altos, no ha dejado, para nadie es un secreto, que no ha dejado de moverse. Entonces, muchachos, quiero compartir un poco con ustedes acerca de, dentro de su experiencia, cómo ha sido el comportamiento, por ejemplo, Rómulo, desde el 2017, que fue una época muy álgida para nosotros como país, al 2025. Por ejemplo, en inmuebles residenciales, ¿qué es lo que dentro de tu experiencia nos pudieses decir a todos los tiburones en el mercado de bienes raíces el día de hoy que quieren invertir acá? ¿Cómo se ha comportado el mercado del 2017-2018 hacia el 2025? Sí, evidentemente en Venezuela hubo algo crítico en nuestro país, la situación económica, política, y eso por supuesto se sintió en el mercado inmobiliario. No solamente en el mercado inmobiliario, sino en todos los sectores de inversión en el país, ¿ok? Pero luego de ese periodo, en el 2019, también nuestro país siempre influenciado por razones políticas, ambiente político, económico. Eso hizo que a partir del 2019 se incrementaran las inversiones en Venezuela y eso no ha parado hasta el día de hoy. Y tengo entendido que ha habido un auge importante de esos inversionistas que no solo están colocados acá, son inversionistas que vienen provenientes de Colombia, de Estados Unidos, de España. ¿Has tenido evidencia de eso en tu empresa? ¿Hay inversionistas que han venido de otros lugares? Sí, por supuesto hay una inversión extranjera importante, pero no sé si Ildemaro está de acuerdo conmigo, hay un capital importante también en Venezuela que sigue creyendo en el país y que sigue apostando a nuestro país. Sí, entiendo que hay un porcentaje importante de más del 60% de personas que su capital de ahorro en este momento está destinado a los bienes raíces. Mira, Rómulo empieza 2017 al 2025, ¿no? Y aunque nosotros somos personas jóvenes, yo apenas tengo 9 años en el mercado inmobiliario, siempre es bueno irnos un poco más atrás para poder comparar. La pregunta es, ¿invertir en Venezuela? Claro. Venezuela siempre ha sido un país en América Latina de inversión y no solamente ha sido 2019 para acá que el repunte inmobiliario se ha manifestado más. Pero si nos vamos un poco más atrás, porque a mí siempre me gusta irme al tema de historia y claro, el tema de economía,
Si nos vamos a los 60, a los 80, a los 90, Venezuela fue cuna de inversión inmobiliaria. De hecho, las principales autopistas, las principales centros comerciales o el principal centro automotriz estuvo acá en Venezuela Sí, también, claro. ¿no? Si nos vamos un poquito al tema 2000, 2012, quizás un poco más 2008, 2012, tuvimos el precio del metro cuadrado más alto en Venezuela, ¿ok? Y muy a pesar de Con respecto eso, a Latinoamérica, sí, claro. sí, en su pero momento. más allá de Latinoamérica también, con respecto a la historia del país. Si nos vamos al precio del metro cuadrado más alto en de Venezuela, fue en el 2012. Pero claro, hay que recordar que fueron diversas situaciones, tanto políticas y económicas, que nos permitió llegar a este tipo de precio del metro cuadrado, ¿no? Que sigue siendo un país rentable para invertir, siempre lo ha sido. Pero más allá de eso, entendemos una situación global que tenemos los venezolanos acá, pero estadísticamente, si tú lo lees, todos los países en crisis, sea la crisis que sea, es donde más hay que invertir, ¿ok? Y eso ha desarrollado Venezuela. Venezuela, ciertamente, el tema más álgido o el precio del metro cuadrado más bajo, en mi experiencia, que ya yo estaba en el mercado, fue 2017, 2018, ¿no? Sí. Pero había una recuperación. Ojo, muy lejos todavía de estar al 2002, 2008, Claro. 2012. La Todavía historia nos dice no hay otra una cosa. sinceración completa, ¿no? Exacto. A diferencia de 2012 a 2025, teníamos un sistema financiero de banca que además impulsaba cualquier tipo de Créditos. proyecto inmobiliario. No tenemos Y ese ahí es ese donde voy un beneficio poquito hoy. que dice Rómulo, y que me da la palabra, que hay un capital importante de empresarios invirtiendo en el país sin ningún tipo de financiamiento de la banca. Así es. Y Imagínate eso- cuando y eso- tengamos el recurso y eso es del importante. financiamiento. Pero del más banco. allá, y quería ir un poco tema de eso, Venezuela es un país donde hay que hacerlo todo y donde hay oportunidad para todo. Y el momento es ahora. Si empezamos con, tú inicias el podcast, ¿es rentable o hay que invertir en este país? Te lo respondo con esta respuesta. En Venezuela es un país de oportunidad donde hay que hacerlo todo. Hay que hacerlo todo. Es decir, sí, Hay que apostar. hacerlo, hay que apostar. Ojo, como cualquier empresario, y eso lo aprendí yo de mi papá, de mi mamá, de mi abuelita, todo, que decía, todas las gallinas no, o sea, todos los buenos pueden ser una gallina, o sea, una sola canasta. Así Hay es. que diversificar porque al final es un capital importante, 100% no producto de un banco, entonces hay que saber cómo hacerlo y creo que para eso estamos realmente nosotros acá, en dónde sí, en dónde no, en qué rubro sí, de qué manera hacerlo, por supuesto, y también viene un tema con Rómulo que sea escalable en el tiempo. Sí, fíjate que me parece importante que des la apertura a esto. Rómulo, ¿cómo ves en el mercado inmobiliario de hoy como CEO y director de una marca que a lo largo de estos 3 años ha visto el crecimiento económico incluso dentro de sus propios asesores? ¿Cómo has evidenciado que el negocio inmobiliario, independientemente de que vaya variando en el tiempo, puede ser escalable para toda la vida? O sea, el cliente de hoy debe invertir en inmuebles sí o sí. Es algo que me gustaría que respondieras. O sea, esto no va a cambiar, no es una moda de que hoy se invierte en inmuebles, mañana no. ¿Invertir en inmuebles es rentable siempre? Mira, estamos hablando de que el sector inmobiliario es el tercer sector más productivo del país. Y no solamente de Venezuela, del mundo. A nivel mundial. ¿Ok? Entonces, Venezuela está primero lo que es manufactura, ¿ok? Comercio, y luego viene la parte inmobiliaria, ¿no? La parte inmobiliaria. Pero siempre el sector inmobiliario es un indicador de cómo está la economía. Así es. Entonces, la inversión inmobiliaria te va a decir si la economía está en movimiento o no. ¿Por qué? Porque no solamente vendes residencias, sino que vendes comercio, vendes locales comerciales, alquilas oficinas, vendes edificios. Entonces, eso se está hablando de una apertura de empresas que están invirtiendo acá en Venezuela, que antes de pronto estaban un poquito resguardadas con su Deprimidas, capital, ajá. ¿ok? Pero que ahora están viendo el momento de oportunidad, como dice Ildemaro, el momento de oportunidad que están asomando, ¿no?, su intención en el país, En apostar. y que eso te va a decir a ti, bueno, es el momento. O sea, no hay que esperar, como dicen, hay que comprar barato para vender caro, ¿no? Sí. Si lo ves así, ¿no? Que eso es un principio de inversión en la bolsa de Nueva York, donde tú decidas invertir, pero hay que comprar barato para vender caro. Este es el momento de comprar barato Claro. en Venezuela. Lo que estaba comentando Ilemaro, el precio por metro cuadrado en nuestro país con respecto a Colombia y a otras latitudes todavía sigue siendo muy atractivo. Y fíjate, hemos evidenciado esto y me encantaría que habláramos de esto con las personas que están viendo nuestro podcast, que hay un repunte importante en el crecimiento de las inversiones en el área comercial.
Entonces, me gustaría que alguno de ustedes, bueno, Rómulo, que creo que maneja muy bien esta área, nos hablara un poco de por qué hoy el inversionista está colocando su patrimonio en galpones, en centros de producción, almacenaje, depósitos, oficinas, locales comerciales, en un país en el que parece que todo se está moviendo aceleradamente. Entonces, ¿por qué escoger este país para rentabilizar a través del comercio? Mira, quien está viendo esto realmente son las personas que tienen visión de negocio y la visión de oportunidad. Ya, hace rato venía comentando con Ildemaro de que nos tardamos un poquito en llegar porque estábamos cerrando un negocio. Él no sabía que nosotros estábamos haciendo un negocio con alguien de su persona, equipo. No, con un cliente que ellos también estaban detrás de esa propiedad. Okay, no es una propiedad económica, es una propiedad de promedio, de precio promedio. Y increíble. O sea, oye, realmente hay un movimiento que nosotros que estamos en el mercado sabemos cuál es, ¿verdad? Pero qué bárbaro. O sea, por días, ¿verdad? Por horas. Cliente de pronto no compró, el cliente de él no compró. Para colocar un poquito en contexto, negocio. porque es bueno colocar a la audiencia en contexto, ¿no? Yo ayer estaba con un cliente, además, que estimo mucho, y además un cliente importante, inversionista, que tiene visión de país, ¿no? Me dice, quiero este terreno galpón. Yo lo empiezo a buscar por todos lados. Nunca lo vi que tenía Rómulo. Él me dice, vamos a verlo el día lunes. Yo le digo a él, chico, vamos a verlo mañana o el viernes. No, el día lunes. Es decir, había una real señal de que sí, esa persona sí quería. Ya va. Si yo lo hubiera visto el día jueves, le quito el negocio a Rómulo. Claro. Porque inclusive, para yo conseguir la visita ayer, me costó. O sea, tuve que pasar por 4 corredores, utilizar ese círculo de influencia que dame la cita porque el cliente va a comprar. Claro. ¿Conoces al propietario? Sí. Bueno, vamos porque hay una oferta que no es conmigo, la oferta es X cantidad, y fuimos a la visita. Y saliendo de la visita fue, vamos a pasar la oferta. Es decir, mercado hay. Pasamos una oferta inclusive superior al cliente de Rómulo, pero se nos adelantó porque el cliente ya había transferido. Entonces, veníamos en el carro un poco riéndonos que bueno, amigo, por cuestión de días, porque créeme que si el jueves yo veo el local primero que tú, no hagas el negocio. Y justamente tiene que ver un poco con tu personalidad de marca, que habemos grandes tiburones en el sector inmobiliario. En el mercado tomando las oportunidades. Pero más allá de tomar las oportunidades, que realmente nos dedicamos a esto. O sea, para yo saber si vale la pena invertir o no en el país, yo tengo que dedicarme a esto, tengo que estudiar el mercado, tengo que conocer el mercado casualmente. Tengo que saber dónde es rentable, qué sí es rentable. Y además de eso, tengo que formarnos, porque al final no solamente es un contenido en red social y ya. Pero hay un contenido consano que no está en redes sociales, que es el que tú tienes el face-to-face, el back-to-back con tu cliente, el sentarte en una mesa, armar un proyecto, porque entender que el bienes raíces no solamente es comprar propiedades residenciales. O sea, va más allá del tema comercial. Claro, por eso te digo, es un mito para muchas personas. Me lo han preguntado muchísimo, sobre todo en el extranjero. Mira, pero esta es la pregunta del millón. Sí se está moviendo el mercado inmobiliario ya. No es normal que personas que estén en el exterior, que me quieran pedir un local, como el mito que todos piden. Mira, quiero un local a pie de calle, alto flujo peatonal, alto flujo vehicular, lugar estratégico, ubicación, que es lo que ya sabemos que todos piden. Ese es el lomito que todo el mundo pide. Eso es lo que todo el mundo está demandando. Si ese tipo de local no dura en el mercado, ¿qué te dice eso? Que evidentemente la demanda es muy alta y la oferta no dura nada en el mercado. Claro, pero eso lo compra el comprador común, ¿sabes? Claro. Un inversionista visionario. Ajá, que es lo que ahora estamos voy al siguiente justamente nivel. tratando eso, que Sí, era lo claro. que yo le mostraba a Rómulo. Esto es una presentación de 20 páginas que te dice en dónde van a comprar en Caracas. Sí. ¿Ok? Y es un proyecto, además, escalable. O sea, yo voy a comprar esta esquina. Claro. Porque es que, ¿Y por qué en es a el lo que tiempo va a voy. ser Y es a lo sostenible que comprar voy, aquí? fíjate. Exactamente. Esta esquina la voy a comprar porque es que al término de 2 años voy a comprar lo que está al lado. Y al término de 1 año compro el siguiente local de al lado. Claro. Y al término de 5 o 8 años estoy montando una estructura hacia arriba. Entonces, un inversionista real, que no es que las demás personas no lo sean, pero hablando de una escala mucho más grande, piensa siempre a futuro. O sea, porque el tema de bienes raíces hay que pensar no solamente en compré esta propiedad y por un tema de inflación, país, la propiedad me también creció. en diversificar. Es lo que te digo, un 30% su valor, pero es qué voy a hacer yo 10 años después con esta propiedad. Sí. Y eso pasa también, no solamente en Venezuela, sino también a nivel internacional.
cuando evaluamos propiedades que tienen dentro de ciertas empresas o familias más de 100 años. Aquí en Caracas esto todavía pasa. Sostenibles en el tiempo. Y que no estamos hablando solamente porque la mayoría de los asesores inmobiliarios o inmobiliarios se dedican a la parte residencial, ¿no? O sea, estamos hablando de que un 90% Ajá. dedicado a ese rubro, ¿ok? Y hablan de ticket promedio, porque la mayoría de los compradores realmente son esos compradores que aparecen por allí que digo, tengo $50,000. No, y al final, Tengo fíjate, $60,000, ¿no? esto es una conversación polémica. Porque el cliente inversionista, visionario, que realmente puede estar viendo esto, no siempre te responde en las redes sociales. Va directo al número telefónico, va directo al DM. Ese tipo de cliente no te comenta. Ahora bien, habíamos estado conversando un poco de esto. El otro tipo de cliente que sí está generando interacciones es el que te posiciona para que te vea. Ese cliente que no te va a escribir y va a ser expuesto con los DMs Pero o con un al mensaje, final, un comentario. ese cliente igual para mí es importante. Sí. Porque y- hay una verdad. O sea, a mí y el me ha trato pasado debe ser que igual. a mí se me han hecho virales videos en diferentes plataformas como TikTok, como Instagram. Y preguntas como que, ¿quién invierte? O sea, ¿a dónde está dirigido este tipo de propiedad? Y no es por nada, pero para esa persona que está escribiendo no lo es. Y discúlpame que te lo diga, pero no lo es. Pero tú Claro que no. tienes un valor importante y un compromiso y una función importante en que ese tipo de contenido le llegue a la persona correcta de forma orgánica. Es Que así. ojo, obviamente uno invierte en otro tipo de publicidad, meta y este tipo de cosas, ¿no? Pero al final termina llegando a la persona Claro. correcta, gracias a que te funan de repente, porque sí, te funan en Bueno, redes pues sociales. claro, ¿no? No nos ha hay que pasado. negarlo. Te comentan, repostean, reenvían ¿Y y la qué es gente eso, se ríe. Manhattan? Sí, pero al Sí. final de eso, nosotros estamos hablando de otro tipo de público que ciertamente sí está invirtiendo. Y además también, mira, hay que darnos de conocer. O sea, este cliente que yo tengo ahorita, que es un proyecto, es un cliente que conozco, ¿ok? Y no fue producto a través de redes sociales, porque siempre yo lo he dicho, la mejor publicidad es la que no se paga, Sí. es la del boca a boca. La Lo que la hemos gente- estado repitiendo la en que los la gente episodios. esté... El cliente que esa- hace referencia es el que siempre se que queda. confía, por supuesto, Sí. en ti. Yo siempre traigo esta colación, uno de mis principales clientes inversionistas, lo conocí por el tema residencial, porque al final la vivienda es una necesidad del venezolano. Sí, claro. O sea, siempre va a querer un mejor apartamento, una mejor casa, una mejor zona, y el inversionista o el empresario no deja de vivir en una propiedad. Y para hacer un insight en esta, quiero decirte lo siguiente. Yo lo conozco a él producto de un apartamento que compró con nosotros hace muchos años atrás, pero luego empieza una relación de confianza, asesor, inversionista, propietario, y empiezan a salir poco a poco negocios, ¿ok? Quiero un local. A lo largo del tiempo. Sí, a lo largo del tiempo, pero no tan largo. O sea, yo te quiero decir, yo conocí a este cliente, ponte, no sé, 2019. Ok. A lo Y largo al de cabo- 5 años Ah, no. ha sido su asesor de Sí, confianza. pero al cabo de 2020 para acá, yo hacía con él 40 operaciones al año. O sea, con un cliente 40 operaciones al año es bastante. Claro. Pero más allá de eso, creas la confianza de llegamos a un punto y Lemar, voy a invertir en esto. Me decía el tipo de negocio, pues tú también tienes que entenderlo. Y me decía, ve tú, escoge los locales o escoge la propiedad, negocia precio y dime cuánto es. Por algo, O esa sea, persona fíjate volvió a llamarte la después de los 5 años. confianza de un Exactamente. cliente, cuando tú entiendes su negocio, cuando tú entiendes el país, cuando Sí. tú entiendes el tipo de negocio en el que tú estás, vas a llegar a un punto que te va a decir, hey, tú conoces el mercado, Ve tú. conoces mi rubro, Claro. tú conoces lo que yo quiero, ve tú y Claro. escoge lo mejor. Sí, Y es un compromiso además que tú dices, me estás colocando en mis hombros Vaya la responsabilidad, responsabilidad de exacto. que tu negocio funcione Sí. o no. A eso voy con los negocios escalables, porque ese tipo de cliente que te contacta hoy piensa en negocios sostenibles en el tiempo, piensa en cómo puede diversificar de alguna manera su patrimonio. Entonces, a lo que voy es, si este tipo de cliente hoy está pensando en que de una matriz o de un edificio o de una construcción puede ramificar de alguna manera el negocio y tú como asesor sabes decirle eso, vas a ser su asesor en el tiempo calificado. ¿Has tenido ese tipo de clientes? Pero es que nosotros, como estamos discutiendo hace un par de días, nosotros no podemos ser unos vendedores de estructura.
O sea, llegar a tu sitio y bueno, este edificio tiene no sé cuántos metros cuadrados y tiene Vender 7 lo que pisos. todo el mundo vende. Hay que 3 vender- habitaciones, 2 baños, un puesto. Hay que vender visión. Tantos O sea, metros hay que cuadrados, vender hay que visión, vender visión. hay que vender proyección. ¿Cuánto es el costo por hay que metro vender cuadrado? retorno. ¿Cuánto, si tú vas a invertir en esta estructura, tú puedes hacer este tipo de negocio, este tipo de negocio, este tipo de negocio. Sí. ¿Cuánto vas a invertir en total remodelando este Exacto. lugar? ¿Cuánto vas a tomar de rentabilidad de este lugar en tanto tiempo? Eso es lo que va a ver el cliente. El cliente de pronto tiene una visión y tú le vas a expandir la visión o puedes aclarar la visión, pero todo va en función de que tú conozcas también al cliente, ¿no? No, y entendiendo que es un país en el que yo sí voy a decir que desde un 6 a un 12%, eso es un número importante. En un país en el que parece que todo está perdido, en el que parece que la cosa como que va un poco más lenta y nuestro mercado nos demuestra que está muy dinámico, un 12% de retorno de inversión anual es un número importante. Pero Carly, eso no lo tienes ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Perú. O sea, Sí. esa rentabilidad del 12%. Es importante. Tú empiezas a sacar, bueno, nosotros por ahí manejamos Es las un número estadísticas. alto, sí. Pero estamos hablando de que el resto de los países son 5, máximo 9. Sí, por ejemplo. 5, 9%. Bueno, para no ir tan lejos, vamos al tema Miami. ¿Cuánto no vale una propiedad en venta en Miami? Sí, claro. ¿Cuánto se alquila? ¿Y cuánto, O sea, y cuánto a veces de ni alguna siquiera manera puedes llega recuperar? al 1% del precio de alquiler. Sí, ¿ok? tomando en cuenta sobre todo el tema de los impuestos. El tema impositivo, o sea, el tema de servicios Exacto. también. Ciertamente hay un privilegio acá en Venezuela que a nivel de servicios es irreal a nivel mundial con lo que se Sí. paga. A pesar que ha habido una sinceración de servicios, obviamente acá, ¿no? Y un lo- tema también de impositivo impuestos, también. exacto. O sea, Ajá, sí, sí. poco a poco se ha ido sincerando el país en tema de impuestos y servicios, pero sigue siendo rentable. Y no solamente el tema de alquiler, vamos al tema de flipping. O sea, tú compras una propiedad y creo que este año y el año pasado ha sido crucial Y para ha ver habido eso. O un sea, repunte yo- importante de personas que creen en el flipping inmobiliario. Pero más allá de eso, el verdadero flipping es, más allá de comprar, remodelar, es comprar, no hacer nada, vender y ganar. ¿Ok? Y dejarlo ahí. Y déjalo ahí, porque al final ese es el verdadero flipping. Ojo, que detrás de cada remodelación hay una ganancia agregada, porque sí, de la remodelación hay una ganancia. Pero bueno, saca el tema desgaste de 3 meses de remodelación, obrero, no dormir, salió algo nuevo, no salió algo nuevo. El verdadero flipping es tú comprar esta tasa en este monto, esperar 3 meses y venderla en otro monto. Claro. Y creo que el último, este año y el año anterior, se ha demostrado. Ejemplo, vamos a hablar de zonas como Los Palos Grandes o el Cafetal. Mira, justo que yo son te, una de iba, las yo te iba a zonas- preguntar, muchachos, ubicaciones donde tú digas, mira, sí, es rentable comprar, dejar un rato allí y vender. Es a lo que voy. Fíjate, Ubicaciones este que ustedes tipo- me digan potenciales para Sí. estos inversionistas. A nivel en- residencial, por en ejemplo. Caracas, por ejemplo. Sí. Yo recuerdo principio de año, febrero. Yo vendí un apartamento en el Cafetal destruido de 50 metros. Que se ¿A qué vendió. llamas destruido, Mira, eso no Wildemar? tenía ni cocina. O sea, había que Porque meterle esto es un 2 tema- bombas y Wow. hacer el apartamento de A cero. tumbarlo completo. Sí, o sea, ya estaba prácticamente tumbado. Lo vendí en un día con 15 clientes, $55,000. Por el tema precio, ubicación Sí. y negocio. Cafetal. Y visión, sí. ¿Dónde tú consigues un apartamento en el Cafetal hoy, 6 meses después, por $55,000? En ese precio no en 100 existe. metros? ¿Cuántos metros tenía? 100. Sí. Sí. O sea, no lo consigues. Eso es o una sea, estamos aguja en un hablando que pajar. ya la propiedad ha subido por lo menos un 50% de su valor en 6 meses. Sí, Porque así tú es. consigues ahora apartamentos en el Cafetal, 70, 60 y 60 es un milagro conseguirlo. Sí. Si yo cerré en 50 y estamos hablando sobre 70, ¿qué porcentaje ha aumentado en menos de 6 meses? Bueno, y la realidad, Rómulo, que ustedes hacen vida allí, porque su oficina está ubicada allí. La realidad de Chacao, eso es un mundo. La realidad de Chacao y cómo se mueve aceleradamente el municipio de Chacao en nosotros, nuestra realidad más inmediata, que es el Distrito Metropolitano de Caracas. Chacao es uno de los municipios más deseables y apenas hay un inmueble allí, o sea, la oferta es poca, pero la demanda es importante. O sea, creo que lo has visto. Aparte de eso, siempre Chacao, el municipio de Chacao ha sido visto como un lugar donde tu inversión es segura. Sí, en el tiempo, tal cual. No vas a De perder ahí. pronto digamos. hay zonas en Caracas, a nivel comercial y a nivel residencial, que sí, son muy movidos. Por ejemplo, hemos visto incrementos en operaciones, por ejemplo, en la Candelaria, en la Florida, en Sí. el Paraíso, en el Marqués. Pero son personas o un público que va a comprar allí por precio. Claro. ¿Ok? O sea, van y directo al las precio. necesidades son distintas. El público que va a comprar allí va a comprar por otro tipo de Pero requerimientos. si vas a ver servicios, en cuanto a servicios, Por ejemplo, y que calidad va a de haber, vida. zonas que están en Libertador, ¿ok? Y vas a comparar con Chacao,
por ejemplo. Pues por supuesto que Incluso en servicio, en- seguridad, o sea, por ejemplo, lo que hablamos Sí, en estos espacios días. públicos, seguridad, áreas Bueno, de pero que es un poquito esparcimiento. debatible, y es a lo que, creo que quiere llegar Rómulo, ¿no? Hay unas zonas que no son Chacao, de otro municipio, por Sí. ejemplo... En Baruta hay zonas sí, deseables. pero por ejemplo hablemos Alta Florida. Alta Florida hay unos apartamentos que son exclusivos, que inclusive lo conseguimos en Chacao, pero el precio del valor... $180,000, o sea, por ejemplo, un Sí. penthouse. y no te llega jamás y nunca el tema de Chacao. Claro. Y Y tienes tiene igual, servicio. tienes De pronto tiene servicio, servicio. tienes exclusividad, tienes accesibilidad Exacto. también por la cota 1000. Pero bueno, partimos de lo que dice Carly, siempre es un tema de ubicación, ¿no? O sea, fíjate que si colocases ese mismo apartamento de la Florida, ¿de cuántos metros? Bueno, no sé, ponte 200. Vamos a 300 poner un metros, que es apartamento de más o 200 menos- metros cuadrados de esas dimensiones, de ese precio en Campo Alegre. El doble, el triple. Fíjate cómo cambia para el inversionista de hoy entender que la ubicación es clave y cómo no va a perder de alguna manera, por ejemplo, dando una de las ubicaciones estandarte, digamos, en el municipio, las más deseables. La Castellana. Pero es el que mira, yo mismo te voy a decir algo. El apartamento. inversionista de siempre sabe que la ubicación es fundamental. Sí, ¿ok? independientemente de Creo que el tenga a lo mensaje mejor a el- estas nuevas personas que quieren incursionar en el bienes raíces, Sí. tomen en cuenta siempre la ubicación. Por Pero encima más de allá todo. de tomar en cuenta la ubicación, toma en cuenta con qué asesor tú estás conversando. Sí. Un asesor que te quiere vender una propiedad que es bonita porque tiene una vista al Ávila, porque tienes cosas chéveres, o un asesor que se pone a pensar en tu patrimonio y te va a decir, hey, ¿qué es lo que tú quieres hacer con esta inversión? Y que, ¿Qué y que aspiras sea tú? en el tiempo Sí. una persona de confianza, como Sí. tú dices, O sea, este ¿qué cliente que se aspiras mantuvo tú- contigo. ¿Qué aspiras tú con este tipo de inversión? ¿Ok? ¿Quieres comprarla? ¿Quieres venderla? ¿Quieres alquilarla? ¿Qué retorno quieres tú tener? Inclusive lo he conversado con muchos clientes ahorita, últimamente, que a mí me encanta manejar el tema de inversión. Y me han llegado justamente porque tú lo que predicas y lo que hablas es lo que te va a llegar. Claro. Si yo hablo de inversión en mis redes sociales, va a llegar gente Claro. que quiera invertir. Y como estás muy claro de que ese es el tipo de Y cliente al entonces que quieres el abordar, cliente, y por supuesto, me río porque tu episodio anterior, tu invitada habla de no alquilen a nivel residencial. es debatible. Pero ahí es donde yo voy. Es debatible. Ahí es donde yo voy. Lamentablemente, la propiedad comercial tiene un valor más alto. O sea, yo con $200,000 me compro un solo local. Con $200,000 me puedo comprar 3 apartamentos y voy a ganar más que ese local. Sí. Claro. Y si yo estoy iniciando, bueno, pues lamentablemente inicia por residencial, aunque ella me va a funar después. No, pero tienes Tú razón. no, la que tu invitada anterior. Es debatible. Es debatible. Es debatible. Pero entonces, lo que te quiero decir con esto es que yo siempre le pregunto al cliente, ok, tienes cierta cantidad para invertir. ¿Qué retorno quieres tú al mes y anual? Claro. O en qué quieres convertir eso más adelante. Pero la pregunta viene porque entonces el cliente llega, quiere un apartamento de 2 habitaciones, 2 baños, 2 puestos, en tanto porque yo quiero este retorno. O de 3 habitaciones. Entonces tú Ahí tú- empiezas a jugar. ahí tú vas a saber decirle, asesorar. mira, la ubicación te no sugiero que te sea por importa aquí. que tenga 3 habitaciones. Te importa esto en esta zona porque vas a tener lo mismo. Exacto. Inclusive yo le digo, un apartamento para invertir de 4 habitaciones No está es negocio, rentable. No es negocio. No es Porque es que negocio. además tienes que lidiar con una familia, con varios inquilinos. Sí. Yo te voy a decir algo. Yo, Ildemaro Carrero, no voy a alquilar un apartamento para mí solo de 5 habitaciones. Claro. Si lo voy a alquilar es porque No es viable. tengo familia, tengo mamá, tengo hijos. Y después te tengo encuentras, papá. si no estás bien asesorado, te encuentras con este tipo de propietario que te dice, bueno, pero por ejemplo, porque es una realidad, no acepto niños, no acepto menores de edad, no acepto mascotas, pero la Bueno, propiedad tiene todo para que sea alquilable Ya para una se han familia. flexibilizado, pero me Entonces- pasaba muchos años atrás, y quiero tocar un tema de eso, un apartamento de 300 metros, no mascotas, no hijos, no familia. Señor, ¿Pero para ¿quién qué? va a Y vivir? todo O el sea, apartamento tiene condición sí, de es para- familia. para una familia, está diseñado para una Exactamente, familia. está diseñado para que una tú pelees con tu familia. Claro. pareja, entonces será, bueno, hoy duermes en aquel cuarto porque no quiero dormir contigo. O Exacto. vamos a turnarnos mes a mes, hoy vamos a dormir en este cuarto, el Bueno, próximo mes en el a Exacto. otro propósito de eso, cuarto. los inmuebles más alquilados, por ejemplo, en el último año, son inmuebles de 1 o 2 Y habitaciones. son los más costosos. Y son los más costosos. Inclusive, tú te Y vas a son la los que zona de tienen los... mayor rentabilidad, Sí. porque además con todas las Es más oportunidades de económico negocios, mantenerlo. Con Y todas es las un- oportunidades de negocio, sí, más rápido, es más fácil.
con toda la oportunidad de negocios que hoy en día manejamos, por ejemplo, este sistema de alquilar por día. Por ¿ok? ejemplo. Que hay varios sistemas en el país o ahora funcionando. Entonces, la rentabilidad no estamos hablando del 12%. Es superior. Estamos hablando del 25% Sí. y hasta el 30%. Entonces, es eso, ¿no? O sea, Que ojo, vamos a decir algo ¿cuánto vamos a importante acá. invertir? Señores, gente del condominio, usted no le puede prohibir a ningún propietario que utilice su Que ponga a propiedad alquilar su propiedad. de forma temporal. Sí, claro. No está estipulado en ningún lado. Ciertas condiciones aplican allí con el tema de los condominios, pero al final eres copropietario, pero quizás es un tema de regular, ¿no? Regular. Es la palabra correcta. Hay que regular. Hay que regular. Esa sería la palabra a utilizar. Fíjate, tocaste un punto súper importante, Rómulo, que es el tema de cómo es la unidad de habitación deseable para este inversionista. Algo de 1 o 2 habitaciones. ¿Por qué? Porque el que está buscando rentabilizar eso lo más rápido posible piensa en ejecutivos de venta, personas que vengan a visitar al país sabiendo que estamos en una realidad en la que muchas personas, lo he visto con mis propios ojos y clientes que los he atendido, vengo un mes a Venezuela a visitar a mi familia. O vengo un mes a hacer un negocio. O tengo ciertas reuniones y necesito 5 noches en Caracas. Ese tipo de movimiento inmobiliario se ha visto bastante en ascenso, por lo menos de unos 4 o 5 años para acá. El cliente, el visionario de hoy, está pensando, por eso, en propiedades, en unidades habitaciones unidades habitacionales que tengan por lo menos 1 o 2 habitaciones. Y fíjate, tocaste un tema súper importante, el tema del mantenimiento. Ubicaciones que tú digas estratégicas, invierte aquí, aquí y aquí. Dime 2 o 3 Y ubicaciones en seguimos con el municipio de Chacao. Caracas. Ok. Campo Alegre, La Castellana, El Los Rosal. Palos Grandes, El Rosal. Son zonas que están en lo que nosotros llamamos o conocemos como la Milla de Oro. Esas son las más demandadas para ese tipo de clientes. Para ese tipo de clientes. Sí, y que no precisamente vienen de afuera. O sea, son, por ejemplo, en estos días estuvimos atendiendo a un cliente que es del interior del país, que tiene una cadena de restaurantes en el interior del país y que vino a Caracas a establecer su cadena de restaurantes. Por ejemplo. Y vino por 3 meses y después de que tenía 6 meses Se quedó. alquilando un apartamento en el Rosal por estos sistemas de temporales, Lo después compró. dijo, mira, ¿sabes qué? Quiero no solamente uno, quiero varios porque ahora tengo empleados, ahora tengo que traer a los contadores, a los abogados, Sí, a toda claro. la gente acá a trabajar a Caracas porque esto explotó en Caracas. Sí. Entonces, La dinámica que es muy ejemplos diferente como a la ese. del interior. Sí, Sí. por supuesto. Claro, pero es que Claramente. entendamos que Caracas no es una ciudad turística. Sí. O sea, si hablamos, por ejemplo, de La Guaira, Lechería, Se ha convertido en una Margarita, ciudad de negocios. Es que siempre la capital de Venezuela es una ciudad, o la gente viene por negocios o la gente viene por temas médicos. Por eso es que acá están las mejores clínicas de Caracas, ¿no? Sí, claro. Por eso siempre Y este todos los entes tipo de inversión gubernamentales, va a claro. ser rentable, porque obviamente también tenemos todos los principales organismos públicos están acá. Correcto. Para cualquier tipo de transacción internacional o comercial o de lo que sea, está aquí establecido en Caracas. Sí, yo considero, y por eso insto siempre el tema de la ubicación, porque independientemente del rubro o de cómo se diversifique el visionario que está buscando invertir acá, sea a nivel comercial, sea a nivel industrial, tiene que estar muy pensada la visión hacia la ubicación, de por qué está ubicado allí. Eso pasa en cualquier parte del mundo, no estamos exentos de eso. ¿Por qué nombro mucho el tema de la ubicación? Porque también hemos visto... yo no desestimo este tipo de propiedades porque he tenido clientes que me han hablado de un pool de inversiones de que quiero comprar 50 propiedades que me generen $500 cada una. Yo me atrevería a decir que hay ubicaciones como por ejemplo El Encantado, Naranjo Humboldt, Colinas de Bellomonte, que son puntos de una de las unidades de negocio de ese tipo de cliente. No es el tipo de negocio que quizás estamos apuntando en este momento a grandes visionarios, pero es una de las maneras de diversificar el negocio inmobiliario. No sé si están de acuerdo conmigo, Bueno, yo no. pero en esas ¿En ubicaciones... qué país, Ildemaro y Carly, en qué país tú vas a hacer este tipo de inversión? 35, 40 mil dólares para que puedas alquilar en $500. Por eso. O sea, en ningún país En puedes ningún hacer país eso. puedes hacer eso, a lo que voy. Es una manera de diversificar y de colocar no solo todos los huevos en una sola canasta. Claro. Pero yo creo que debatas eso conmigo porque me dijiste que no estabas de acuerdo. Es que lo que pasa es que este muchacho, como yo lo presenté, Ildemaro Carrero, apunta a negocios de alto valor. Pero Pero hay no que es, colocar o sea, no es que apunte los negocios negocio también en otros puntos, de ¿no? alto valor, ¿no? Pero Es lo que quieres vender edificios de $1 millón. ¿Vale? no, yo te Nada voy a más. decir algo. Hay una realidad que yo nunca le digo no a alguien, ¿ok? Pero si sabes que sí se están vendiendo edificios de $1 millón. Sí, claro. Y hay clienticos por ahí también. Claro que los hay. Claro. Pero es que particularmente yo, Ildemaro, para invertir en una zona, yo tengo que tener feeling. Y eso
tiene mucho que ver. Ajá. Yo lamentablemente ¿A no qué tengo llamas feeling? Yo lamentablemente no tengo feeling con Macareguay, El Encantado, con Naranjo Humboldt, Ojo, no, Bellomonte no sí, muchas personas pero, tienen. De hecho, cuando tú dices El Encantado, para los que no saben, El Encantado es una zona en asceso ojo, de unos y 15, 20 yo años vendo para acá. apartamentos en El Encantado todos Bueno, los la años. zona más vendida. Pero es una zona la muy zona más caliente. vendida del 2024. Igual que Naranjo Pero yo Humboldt. te digo algo. Es una zona que a nivel de accesibilidad El número no de es personas. atractiva. Yo no pagaría Pero los números no mienten. 500 ni 600 por los Naranjos Humboldt. Porque entonces voy un poco más allá. Entonces tengo que tener, Pero no, juro, no quiere decir que no haya clientes no, para esa sí zona. lo hay. Estoy diciendo yo como consumidor. Ok. ¿Ok? El tema desgaste del vehículo. Por eso te digo, la accesibilidad no es O cómoda sea, para muchos, pero hay gente que Tengo ve... que sumarle porque Seguridad. entonces me estoy ahorrando No, y- 100, 200 dólares por otra zona, pero entonces le estoy sumando más gasto en gasolina, más gasto en cansancio, a qué hora voy a llegar a mi casa. Para salir es un fastidio. Además, la vía los no- deliveries, Por eso, a nivel de los accesibilidad no es deliveries te van a atractiva. salir más costosos. Entonces, un Ildemaro Carrero va a decir, esos 200 que yo me estoy ahorrando, prefiero pagarlo por ubicación y por comodidad. Bueno. Ojo, los Naranjos Humboldt se alquila bastante. Sí, un No poquito te voy a más, decir un poquito que más no. arriba, 600. No, o sea, me refiero la rotabilidad. Pero ¿por qué hay tanta rotación? Porque la gente se cansa. O sea, Pero no quiere decir que deja de ocurrir el cliente no, allí. La siempre gente va a sigue existir, alquilando allí. porque al final es una O sea, necesidad de la vivienda. caja está sonando todo el siempre tiempo. es una necesidad de vivienda. Pero Claro. ¿por qué la gente rota tanto? Porque me cansé. Bueno. ¿Por qué la gente no rota tanto de los palos grandes del cafetal? Porque todo es más cómodo. Sí. Pero para ciertamente, iniciar, y tú quieres algo nuevo, algo bonito. A menos y costo. A menos costo, porque entonces vamos estadísticamente hablando. Un Sí. alquiler en los palos grandes, $700, un alquiler de un apartamento que no está moderno. Claro. Y es de una Entonces habitación tú quieres y a veces no tiene puesto de modernidad, quieres estacionamiento. nuevo, entonces tú Estamos hablando de 1.000, sacrificas. 1.200 Sí, dólares. tú sacrificas y entonces te vas para ese tipo de zonas. Claro. Por eso digo, no la comparto porque es una apreciación muy personal, más no quiere decir que no se haga, Que no haya exista. cliente para Exacto. eso. Hay público para todo. Claro que hay Yo público insisto, para todo. Hay público para todo. Lo que pasa es que uno tiene que saber a qué público quiere estar. Sí, yo lo comento ¿En qué es lado? porque Yo también lo he dicho también. el movimiento lo dice, Sí. ojo, el mercado lo Yo dice. siempre también he dicho en qué lado de la historia tú quieres estar, Claro. quieres participar y quieres ser Y protagonista. como empresarios también nosotros tenemos que tener esa visión. O sea, ¿a qué público vas a apuntar? Ajá. Porque el general, como estaba hablando hace rato, el 90% del mercado inmobiliario apunta hacia la parte residencial y hacia un sector que es el que, entre comillas, más se vende. Porque digo entre comillas porque realmente es hacia donde apuntas. O sea, ¿hay compradores de 100,000 a 250,000 dólares en este Claro país? que los Sí, hay. Por supuesto. ¿Hay compradores de 250,000 a 500,000 dólares? Sí, Sí, hay. Hay de 500,000 a 1,000,000 y de 1,000,000 en adelante, por supuesto. Sí hay. Ahora, si tú te enfocas solamente en un mercado de 50,000 a 100,000, claro que vas a ver esa realidad. Pero Es que cuando mira, tú apuntas hacia otro sector, vas a darte cuenta que hay un movimiento en todo tipo de escalas de ¿Y cómo de abordas? precios. ¿Y cómo abordas? Fíjate la delgada línea que hay entre entender que sí, hay un mercado para todo, pero cómo estás abordando a ese otro cliente de 250,000 dólares, de 500,000 dólares, de $1,000,000 de dólares, en un país en el que de verdad sí se venden propiedades en eso. Nosotros tenemos evidencia de que sí hay clientes buscando eso. Solamente que el tipo de lenguaje para ese tipo de clientes es muy diferente al tipo que promedio que todos estamos vendiendo el ticket promedio diariamente, pero el lenguaje es diferente. El lenguaje comunicacional es yo siempre completamente digo diferente. que todo radica en cómo tú te estés formando para cualquier tipo de cliente. Sí. ¿Por qué lo quiero decir? Porque sí, el lenguaje y la forma de comunicar es totalmente distinta. Es más pragmático, es más técnico, es más visionario además, ¿no? Pero uno no se tiene que encajonar, o sea, sí y no. Por ejemplo, ya uno tiene nombre, tiene prestigio, hay gente que te conoce. Yo mañana me voy con una cliente de 35,000 dólares. Pero ayer estuve con un cliente de 1,000,000. Claro. Y esta Al final tarde es el mismo servicio que es el comentabas de mismo que es servicio. tratarlo bien igual Y yo no, le al voy a de decir, 35. yo no le voy a decir que no, porque uno, Claro. al final, mira, el cliente de 1,000,000 me vuelve millonario. El cliente de 30, 40, 150, 200,000 es el día a día. Entonces, uno tiene que aprender, bueno, segmentar. Este sí, este no, por aquí sí, por acá no. Sí. Y si eres prestador de servicios y entiendes perfectamente que quieres tus referencias en el tiempo, no vas a atender o desmeritar de alguna manera el esfuerzo del cliente de 35,000 para buscarte a ti al cliente de 2,000,000 de dólares. No Porque lo vas a la desmeritar. idea es que ese cliente de 35 poco a poco se vaya convirtiendo en un cliente de 200, Claro, 300. ¿por qué no? Y es cuando tú vas a negocios escalables como lo hace Rómulo. Sí, fíjate que yo estaba comentando en uno de los episodios que tenemos un cliente que arrancó en Guatire. Guatire no es una zona deseable, pero es una zona, yo hago el llamado, es a las personas que
ven el alquiler, bueno, realmente es así, es una realidad. El alquiler es un bolsillo roto, donde tú vas metiendo dinero ahí que no va para ningún lugar. Entonces, el cliente de hoy, el usuario de hoy ha entendido que es mejor comprar un inmueble y arrancar y ir escalando. Por eso hablaba de negocios escalables en el tiempo. Como una persona de Guatire, 3 años después compró un apartamento en San Antonio de los Altos, 4 años después compró un apartamento en Colinas de la Tabona y hoy vive con una muy buena vista en 140 metros de Los Naranjos. Es una persona que entendió que a partir del negocio inmobiliario fue cambiando la visión de la familia, pero lo supo desde el inicio. Y no es una zona demandada en este momento, pero es una zona en la que dijo, epa, es de mejor tener mi dinero colocado en bienes raíces y por eso voy a la respuesta que nosotros, la respuesta que responde la pregunta inicial de este podcast. ¿Vale la pena o no invertir en este país? Pues claramente es mejor colocar tu dinero allí que se esté depreciando en el tiempo, ¿sí o no? Mira, yo tengo clientes inversionistas que dicen que el dinero en el banco se devalúa. Por ejemplo. ¿Y tú crees en las inversiones a largo plazo como por ejemplo en la bolsa? Porque es una manera también de diversificar. Yo sigo pensando que por supuesto que los siempre va a inmuebles ser, van allá, pero siempre va a ser una opción, pero es una forma obviamente ahí requiere, a menos que le vas a dejar tu cartera de inversiones a un corredor, ¿ok? Y bueno, dependerá de la habilidad del corredor invertir bien o no, ¿ok? Pero necesitas un conocimiento mayor, especializado. Ahora, en bienes raíces sí necesitas un conocimiento especializado. Pero con que estés tiene bien los asesorado, asesores, claro. exacto. Pero es que al final la bolsa y los inversiones van de la mano. Porque tú hablas con cualquier inversionista y te dice, invertí en la bolsa y luego me fui a bienes raíces y en mi empresa. Al final vuelves al bien raíz. O sea, es un vaivén. Sí, Están sí. ligados unos a los otros. Y inclusive la Bolsa de Valores de Caracas ha mejorado el tema de las acciones porque las propiedades, por supuesto, han subido. Claro. Entonces, una cosa va anclada a la otra. Una cosa va anclada a la otra. Es O sea, así. la economía también se ve en el valor del precio de las propiedades del país, de la ciudad. Sí. Yo siempre he dicho, si alguien dispuesto a pagar este apartamento, por más pequeño que sea, en $100,000, es porque la economía lo da. Sí, el comportamiento lo ha dicho y en el área país. comercial también vas a ver eso. Hay personas que comenzaron con un negocio y tenían 5 metros cuadrados, después 12 metros cuadrados, 20 metros cuadrados, 50 metros cuadrados. El negocio Y cambió. hoy tienen un local Claro. que tiene Pero sabes que ese 500 tipo de metros cuadrados. clientes tuvo la visión desde el inicio y dijo, ok, yo voy a arrancar con un local de 10 o 15 metros cuadrados en una zona altamente deseable y de repente hoy está en un centro comercial y de repente mañana tiene un restaurante de 2 niveles y de repente más adelante montó una cadena y una franquicia de restaurantes. Pero siempre hubo la visión desde el inicio, ¿no? Es correcto. Siempre hubo la visión. Creo que si estás bien asesorado pero tienes la visión desde el inicio, wow, es como un componente perfecto para, ¿no? Y qué mejor asesores que estos dos para aquí. Muchachos, estoy muy, pero muy agradecida de haber contado con ustedes para el episodio del día de hoy, hablando acerca de esos mitos y realidades de invertir en bienes raíces en Venezuela. Yo quiero que terminemos el episodio de hoy con quizás un par de capsulitas que le pudiesen dar a los inversionistas de hoy. Ya hablamos de ubicación, sí, pero 2 cosas, quizás una tú y una Rómulo, que pudiesen compartir con todos los que están escuchando esto. ¿Cuáles serían 1 o 2 claves que le pudiésemos dar al inversionista o al visionario de hoy que piensa, oye, sí, como que sí apuesto en los bienes de raíces en Venezuela, pero quiero unas claves, quiero unas luces de cómo hacerlo? Rómulo, por ejemplo. Bueno, vamos a comenzar a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Obviamente, si tú vas a hacer una inversión, sea cual sea, tienes que buscarte a alguien que sepa. Sí. ¿No? Del medio. Entonces, si vas a invertir en bienes raíces, tienes que buscar gente profesional en el ámbito de bienes raíces, ¿okay? Que no sé, que de lo que ya hablamos, por supuesto, que no solamente te vaya a vender metros cuadrados, que no solamente te vaya a vender una estructura, sino que sepa cómo tú puedes potenciar tu capital y tu inversión en ese lugar. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Fíjate, porque estamos hablando desde la perspectiva del comprador o del inversionista. Pero ¿qué pasa si ese asesor muy bien calificado no establece alianzas estratégicas con alguien? O sea, ¿tú crees en las alianzas, por ejemplo? Por supuesto. Fíjate, ¿cómo un asesor hoy puede asesorar, valga la redundancia, con este otro cliente si no maneja quizás la cartera completa, si no hace alianzas estratégicas? Yo creo en el poder de las alianzas, pero quiero que agreguemos un poquito acerca pero es de que eso. las alianzas es algo básico y obviamente no solamente en bienes raíces, en toda la banca busca alianzas, ¿ok? A nivel mundial, a nivel internacional. Las bienes raíces es igual y nosotros como empresarios inmobiliarios que estamos en el sector, nosotros no podemos decir que tenemos toda la cartera porque es mentira. Es así. ¿Okay? Incluso las grandes empresas
marcas reconocidas mundialmente y que hacen presencia en el mercado venezolano, tampoco tienen la cartera. Podrán tener un 15%, un 20% pero siempre buscan aliados comerciales. De la cartera general, y siempre van a tener que hacer alianzas para poder hacer negocios. Y hay porcentajes, ya que las estadísticas que da la Cámara, el 70% de las operaciones son compartidas. Y eso ya te habla de que tienes que hacer alianzas para tener mayor número de negocios. Claro, los números lo dicen, definitivamente. Creo en el poder de las alianzas. ¿Y por qué lo menciono? Porque, bueno, el cliente de hoy sabe que sí, hay una inmensa oferta de inmuebles aquí, pero bueno, no todo está concentrado. El asesor de hoy, asertivo, quizás sea la palabra que quiero utilizar en este momento, debe saber que ese cliente va a buscar en todo el universo que hay. Y si tú eres asertivo y vas directamente a ese cúmulo de alianzas, vas a poder ofrecerle a ese cliente esa propiedad que está buscando. ¿Tú me quieres regalar un tip que le puedas dar a esos visionarios? A ver. Mira, yo creo que lo más importante es estar claro de qué es lo que quieres conseguir, ¿ok? Si no lo tienes claro, lamentablemente vas a fracasar. ¿Y por qué lo digo? Porque entonces el negocio no va a prosperar, no sabes realmente qué quieres comprar. Y a veces pasa mucho que llegamos con clientes que no saben qué quieren comprar. Sí. Y cuando no saben qué quieren comprar, es muy difícil para nosotros descifrar qué es lo que quiere hacer ese cliente. Yo creo que lo principal y la clave es estar claro qué es lo que quiero, en dónde lo quiero, cuánto estoy dispuesto a pagar por lo que quiero. Y cuánto quiero percibir y cuánto de eso. es el retorno que yo quiero tener. Exactamente. Eso es lo principal. Y lo secundario es buscar una persona que lo entienda. Sí. Yo siempre he dicho que la cosa más chimba del sector inmobiliario es que todos quieren vender metros cuadrados. Sí. Eso es el cliché de Es más que de lo mismo. yo te vendo metros cuadrados, yo te vendo metros cuadrados. No, yo no te estoy vendiendo metros cuadrados. Yo te vendo visión. Yo te vendo visión, yo te vendo beneficio. un patrimonio, yo te vendo inversión, yo te Exacto. vendo crecimiento, yo te vendo proyección. Mira, a mí lo más gratificante que yo he sentido en el área es cada vez que yo paso por un local, un negocio, y yo digo, Y está, wow, y está operando. yo fui parte de que este negocio estuviera Exactamente. acá. Y mira cómo ha crecido. Y que luego me voy a llamar Ildemaro, vamos por una segunda sede. Así es. Entonces, creo que el bienes raíces, más allá que vender metros cuadrados y propiedades, es vender crecimiento, es vender proyecciones, es vender economía. Y yo siempre lo he dicho, el principal motor de cualquier economía es el bienes raíces. Sí. Porque vendemos locales, vendemos comerciales, vendemos galpones, vendemos terrenos. Y al final eso mueve un vendemos un país. sinfín de oportunidades y movemos el país. Así es. Si nosotros no nos paramos todos los días con las ganas de triunfador, con las ganas de cerrar, de decir, voy a cerrar negocios, voy a impulsar un país, este país nos impulsa. Es decir, para terminar el podcast, porque parece que estamos en una burbuja. Hay gente que no cree esto. Hemos respondido a la pregunta. ¿Vale la pena o no invertir en Venezuela? Sí, Claro que vale la pena. sin Sí, duda vale la alguna. pena. Con esto terminamos el episodio del día de hoy. Gracias, Ildemaro Carrero. Gracias, Rómulo Alcalá. Su servidora, Carlis Pulido. Encantadísima de servirles. Sharkcast, el podcast de los tiburones. Chao.